¿Qué tal? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es una clase sobre lo que son componentes bien pasivos, bobinas y capacitores. Bien, vamos a ver el comportamiento de estos componentes. Vamos a ver el comportamiento de estos componentes en lo que es corriente continua y corriente alterna. Acá tenemos un capacitor, una fuente de corriente continua. Bien, aclarando, ¿no es cierto?, que vuelvo a estar utilizando acá el simulador applet, ¿no es cierto? Ahora, bueno, una versión ahí de pantalla completa. Bien, tenemos lo que es el Circuit Simulator Applet, bien, de www.palstad.com/circuit, bien. Solamente que acá, bueno, yo abrí ahí un archivo que ya tenía preparado, ¿bien? Ustedes cuando entran al simulador, bien, se les va a abrir la página de palstad.com/circuit/, pueden traducirla, ¿no? ¿Bien? Lo pueden dejar así nomás. Es una página que está mitad en inglés, mitad en portugués, mitad en español. Acá abajo pueden abrir lo que es la versión pantalla completa, full screen. Hay algunas versiones que están ahí standalone, ¿no es cierto?, que son offline, o sea, para instalar en la computadora. ¿Bien? Bueno, vamos entonces al tema este. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un capacitor, en este caso de 1 microfaradio? Ya saben que la unidad en que se mide la capacitancia, ¿bien?, es el faradio, ¿bien? Normalmente es difícil que encontremos un capacitor de un valor tan grande como un faradio. Normalmente están en el orden de los microfaradios. Mismo acá tenemos una bobina, una inductancia de 1 Henry. También es difícil encontrar una bobina que sea de 1 Henry, ¿bien? Normalmente está en el orden de los milihenrios. Pero bueno, para el tema de hoy, para hacer algunos cálculos, nos va a servir el ejemplo. Yo lo que quería mostrar es acá qué sucede cuando nosotros tenemos una fuente de corriente continua con estos dos componentes. También tenemos una resistencia, un componente que ya ampliamente conocido, de 100 ohms. Vamos a reiniciar acá para que podamos ver. Bien, ahí se ven las ondas. Se puede apreciar. Le voy a bajar un poco la velocidad a la simulación, así se ve más lentamente. Podemos apreciar acá que se logra distinguir ahí, ¿no es cierto?, picos. Vamos a aumentar un poquitito. Bien, podemos ver que hay un pico amarillo que desciende ahí en el capacitor y hay un pico verde que asciende en el capacitor. ¿Bien? Vamos a ver acá en las propiedades y vamos a ver por partes. Primero mostremos la corriente. Mostremos la corriente. Así lo vamos a entender mejor. Bien, esto está conectado, aclarando acá, ¿no es cierto?, que la fuente esta es de 220 voltios de corriente continua. Tenemos aquí una llave, bueno, está cerrada la llave. Y la vamos a mantener cerrada porque yo estoy iniciando y parando todo desde aquí de lo que es la simulación. Bien, reiniciamos y podemos apreciar ahí que hay picos. Bien, pico de corriente, pico de corriente. Bueno, fíjense que acá podemos ampliar un poquito más esto, a ver si se ve
500 microsegundos por división, está igual que lo de la resistencia. Bien, lo que estoy haciendo es cambiar la escala del tiempo para que podamos ver un poquito mejor lo que sucede. ¿Bien? Bueno, ahí se ve exactamente igual, porque justamente acá es la resistencia la que me está dando el pico de corriente. Es la resistencia la que me está permitiendo que esto tenga corriente eléctrica. ¿Bien? Ustedes pueden apreciar ahí, cuando yo doy a reiniciar, cómo se ve el pico. ¿Bien? El pico de corriente. Tenemos 220 voltios dividido 100 ohms. Bien, aplicamos la ley de Ohm, 220 voltios dividido la ley de Ohm. Dividido la ley de Ohm. Dividido 100 ohms. Bien, yo estoy diciendo cualquier cosa. Dividido 100 ohms, bien, aplicamos la ley de Ohm. Ok, ahí. Bueno, 2,2 amperes sería una corriente. ¿Bien? Vamos a minimizar ahí. Tenemos 2,2 amperes. Tenemos un capacitor de 1 microfaradio. ¿Qué pasa si en vez de ser 1 micro le damos que sea de 10? Bueno, vamos a poner el máximo acá. Vamos a poner al máximo ahí. Tengo un control deslizante. Vamos a sacar esa publicidad. Reiniciamos. Bueno, ahora podemos apreciar mejor cómo es que se va cargando el capacitor. ¿Bien? Bueno, ustedes pueden ver ahí que la corriente, luego de hacer un pico, rápidamente comienza a descender ahí. Es así, disminuye un poco la velocidad, podemos apreciarlo eso un poquito mejor. Ustedes verán ahí acá abajo en este recuadrito, ¿bien? Si yo quito el cursor no se nota. Vamos a reiniciar y poner rápido acá. Vemos que hay un pico donde hay más de 2 amperes y luego va descendiendo. ¿Bien? Justamente porque el pico sería de 2,2 amperes, solamente que no puedo mostrarlo al mismo tiempo que reinicio acá. Pero bueno, no puedo mostrarlo al mismo tiempo que reinicio lo que es la simulación. Pero el pico justamente que tenemos aquí es de 2 amperes. ¿Bien? Si quieren podemos mostrar acá, yo creo que voy a mostrar el valor pico. Ahí está, ¿ven? Acá también podemos, acá le damos OK. Acá también vamos a mostrar lo que es el valor pico. Bien, ahí está, todo tiene solución. Bien, reiniciamos y podemos ver, ¿no es cierto?, el valor pico de 2,19 amperes. Bien, prácticamente los 2,2 amperes que hemos calculado aplicando la ley de Ohm. Bien, entonces eso es lo que sucede con el capacitor cuando está conectado a una fuente de corriente continua. Bien, demanda la mayor cantidad de corriente al principio, luego esa corriente comienza a disminuir a medida de que esto se carga. Bien, porque ahora, vamos a dejar un ratito más para que se note, comienza a disminuir. Vamos a acelerar esto. Comienza a disminuir la corriente hasta el momento en el que prácticamente se hace cero. Y de hecho se hace cero. La corriente va decreciendo a medida que pasa el tiempo
se va volviendo cada vez más pequeña hasta que se termina siendo cero. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre eso de que la corriente en el circuito termina siendo igual a cero? El momento en el que ocurre eso es cuando el capacitor está totalmente cargado. Bien, vamos a mostrar la tensión ahora y no la corriente en el capacitor. Y vamos a darle a reiniciar aquí. Ustedes pueden ver cómo el capacitor va cargándose mientras la corriente va disminuyendo. El capacitor, una vez que está totalmente cargado, llega, ¿no es cierto?, al nivel de tensión de la fuente, a los 220 voltios. Una vez que llega a ese nivel de tensión, que es igual al de la fuente, la corriente se hace igual a cero. Eso ocurre porque el capacitor ya no necesita más corriente para cargarse, porque ya está totalmente cargado, entonces no va a necesitar corriente eléctrica de la fuente. Bueno, pero esto es lo que ocurre justamente en corriente continua. El capacitor, una vez que se carga, tiene la misma tensión de la fuente y la corriente se hace igual a cero. Ya no circularía más corriente eléctrica a través de este circuito una vez que este capacitor se cargó. ¿Bien? Y la resistencia es simplemente para hacer que esa carga sea controlada. Fíjense que no me permite simular si no existe ahí una resistencia. ¿Bien? Vamos a mover de nuevo la resistencia ciudadana. Bien, la resistencia limita esa corriente eléctrica. Limita esa corriente eléctrica que nos puede llegar a proveer acá la fuente. ¿Ya saben? Aplicando la ley de Ohm, vamos a tener en cuenta, ¿no es cierto?, la tensión y la resistencia, y calculamos en nuestro caso 2,2 amperes. ¿Bien? Hemos visto ahí cómo trabaja este capacitor en corriente continua. ¿Qué sucede entonces con una bobina? Bien, saben que una bobina es un elemento inductivo. Una bobina de 1 henrio. La corriente va a ser igual. Ustedes saben que una bobina es simplemente un elemento conductor que está enrollado, ¿bien?, en varias espiras. Veamos qué sucede acá. ¿Bien? Vamos a sacar esto del condensador, condensador o capacitor, porque ya no lo necesitamos. Y vamos a colocar el de la bobina acá. Bien, tenemos el resistor y nuestro inductor. También vamos a poner acá en propiedades que vamos a ver la corriente, vamos a mostrar el valor pico. Ok. Y vamos a reiniciar. Fíjense que no hay prácticamente diferencias, ¿bien? En corriente continua ese inductor se comporta como si fuese un conductor más. Simplemente eso. ¿Bien? No existe diferencia entre lo que ocurre en la resistencia con respecto a lo que ocurre en la bobina, ¿bien? Nuestro elemento inductivo. La corriente va a llegar, ¿no es cierto?, al máximo. Fíjense que la simulación va a mitad de la velocidad normal, por eso es que lo vemos lentamente. Pero bueno, no existe una diferencia entre lo que ocurre en esta resistencia con respecto a lo que ocurre en esta bobina. Justamente por el hecho de que una bobina
estando en corriente continua, se va a comportar como si fuese un conductor más, simplemente que está enrollado en espiras. Bien, a lo sumo podemos aprovechar el efecto inductivo, ¿no es cierto?, para que esta bobina se transforme en un electroimán, por ejemplo, pero no vamos a tener ningún efecto sobre lo que es la corriente eléctrica. Esto va a seguir circulando sin ningún problema y sin que la bobina represente algún efecto o represente algún efecto sobre el comportamiento de la corriente o de la tensión. Ya hemos visto acá con el capacitor que en corriente continua tenía un efecto. Una vez que se cargó, bien, ya no permite que pase la corriente eléctrica. Está conectado a una fuente de corriente continua. En el caso de la bobina no representa ningún tipo de problema, por decirlo así, ¿no es cierto? No tiene ningún efecto en particular con respecto a lo que sucedería, por ejemplo, con una resistencia. Es exactamente lo mismo, ¿bien? Porque justamente es la resistencia la que me está limitando ahí la corriente que va a circular en el circuito, y la bobina se estaría comportando como un conductor, ¿bien? Simplemente un conductor más. Y si yo quitase eso y pusiese un conductor, bien, un conductor que en este caso obviamente no está en formato de espiras, sino es simplemente un conductor recto, vamos a ver que los efectos son los mismos, ¿vean? Vemos una línea continua. Una línea continua justamente porque esto es corriente continua. Colocamos acá nuestra bobina. Vamos a colocar esto en escala de 500, bueno, está bien. Y esto está en escala de 500 también, perfecto. Vamos a reiniciar. Y vemos ahí, ¿no es cierto?, que hay un salto, ¿no es cierto?, que eso es normal. Vemos que al accionar, digamos, que la simulación comienza a circular una corriente eléctrica, y nosotros lo vemos como si fuese un crecimiento lento, pero justamente es porque la velocidad de la simulación es baja. Bueno, pero este salto, ¿no es cierto?, cuando uno conecta el circuito, ese siempre ocurre. Es un efecto justamente producido por la conexión y desconexión de un circuito. Y eso es lo que vemos ahí en el osciloscopio. Pero bueno, en resumen, en corriente continua, un capacitor lo que hace es cargarse completamente y va a tener la misma tensión que tiene la fuente. Bien, en el momento que comienza a cargarse es cuando comienza a demandar la mayor cantidad de corriente, por lo tanto ahí vamos a tener el pico de corriente al principio. Luego esa corriente va a comenzar a disminuir lentamente, ¿ven?, lentamente o rápidamente, dependiendo de que esté limitando ahí la corriente, en este caso la resistencia. Bien, dependiendo del valor de la resistencia, esa carga va a ser rápida o va a ser lenta. Bien, pero bueno, una vez que esto esté cargado, que tenga la misma tensión que la fuente, produce el efecto de que ya no permite circular corriente eléctrica a través del circuito de corriente continua. Bien, una vez cargado, el capacitor se comporta como si fuese un interruptor abierto, ¿bien?, como si uno hubiese abierto el interruptor. Ya no permite que circule más corriente. ¿Bien?
Eso es lo que ocurre con el capacitor conectado en el circuito de corriente continua. Una vez que esto se cargó, ya no permite que circule más corriente. Cuando recién comienza a cargarse el capacitor es cuando mayor corriente eléctrica circula a través del circuito, siempre limitado por el valor de la resistencia que nosotros tengamos acá. En cambio, con una bobina vemos que no hay ningún efecto apreciable, simplemente se convierte se comporta como si fuese un conductor más. ¿Bien? Obviamente la resistencia es la que nos está limitando ahí la corriente, y la bobina se comporta como si fuese un conductor más, sin producir ningún otro tipo de efecto. Bueno, vamos a parar acá y vamos a ver qué ocurre en corriente alterna. En corriente alterna nosotros vamos a ver los fenómenos de lo que es la impedancia. Podemos tener impedancia R, que es una resistencia, bien, que no produce ningún tipo de desfasaje con respecto a lo que es, ¿cierto?, el voltaje. Bien. Dicho de otra forma, corriente y tensión están en fase. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos una bobina? Bien, ahí sí vamos a ver un desfasaje con respecto a la tensión. Bien, la bobina desfasa la corriente eléctrica con respecto a la tensión, la desfasa en 90 grados. Bien, quiere decir, en este caso, la retrasa 90 grados. Por eso primero sucede que aparece la tensión y luego veremos que aparece la corriente. En cambio, en el capacitor, como habíamos notado ya en el comportamiento de corriente continua, que primero va a aparecer la corriente, obviamente, porque necesita cargarse el capacitor, demanda la mayor cantidad de corriente posible ahí. Por eso primero aparece la corriente y luego aparece la tensión. Por lo tanto, decimos que un capacitor en corriente alterna adelanta la corriente en 90 grados. ¿Bien? O sea, este espacio que tenemos acá representa 90 grados. ¿Bien? Vamos atrás. Bueno, entonces sabiendo eso, vamos a ver acá. Bien, colocamos ahora nuestra fuente, vamos a abrir acá el circuito, colocamos nuestra fuente de corriente alterna de 220 voltios eficaces, bien, 311,14 de valor pico, pero bueno, la tensión eficaz es de 220. Mantenemos ahí nuestra resistencia. Cerramos el circuito y le damos a reiniciar. Bueno, ahora vamos a ver aquí, vamos a sacar esto y vamos a poner que se vea esto acá. Bien, y vamos a ver obviamente lo que es la señal alterna, pero vamos a tener que modificar acá lo que es la escala de tiempo. Ok. Vamos a poner en 5 milisegundos también acá. Acá también vamos a poner en un valor de 5 milisegundos. Ahí, bien.
Ok, bien, ahora se ve mucho mejor. Vamos a reiniciar ahí. Aumentar un poquito la velocidad de la simulación porque no sea tan lento. ¿Y qué es lo que vemos acá? Vemos justamente la onda senoidal en la resistencia. Vemos la onda en la bobina. Y obviamente vemos la onda acá en la fuente. Tengo una bobina de 1 Henry, una resistencia de 100 ohms y una fuente de tensión. Ahora, ¿cómo podemos hacer para ver acá en la bobina el desfasaje? Bien, acá tenemos nuestra bobina. Lo que estamos viendo acá es solamente la corriente. Mostremos entonces la tensión. Acá también mostremos la tensión. Y acá mostremos también la tensión. Bueno, ¿eh? Entonces ya saben, verde es tensión, amarillo es corriente. Como ustedes pueden apreciar, hay un desfasaje, ¿bien? Aparece primero la tensión y luego aparece la corriente. Mientras que acá en la resistencia no hay desfasaje, la corriente y la tensión están en fase. Pero en lo que es la fuente, al tener ya incorporada una bobina, vemos justamente que se produce ese desfasaje de 90 grados de retraso. Bien, hay un retraso ahí de 90 grados, en el cual podemos ver que primero aparece la tensión y luego aparece la corriente en la bobina. Bien, vamos a parar ahí. Y vamos a conectar ahora un capacitor. Y vamos a observar qué es lo que sucede. Iniciamos y le damos a continuar. Y acá, obviamente, yo voy a remover esto. Y voy a colocar acá, ver en el osciloscopio, nuestro capacitor o condensador, en el cual acá estamos viendo justamente solamente la corriente. Vamos a mostrar la tensión también. Vamos a reiniciar y continuar. Así que empieza todo desde el comienzo. Así que podemos ver ahí justamente, una vez que ya el simulador se estabiliza, podemos ver ahí que la corriente aparece antes. Me parece que puede ser igual que el gráfico anterior, pero no. ¿Bien? Parece que puede ser igual que el gráfico anterior, pero no. Es más, para mostrarle lo que sucede en ambos casos, tendría que mostrar, ¿no es cierto? Voy a sacar esto. Tendría que haber dos circuitos, ¿bien? Eso es lo que voy a hacer ahora. Tendría que haber dos circuitos para mostrarle ambos casos en paralelo. Pero bueno, fíjense que si ustedes prestan atención, la gráfica de lo que es la corriente ahora está adelantada con respecto a la tensión esa del 220. A ver, vamos a hacer justamente eso. Vamos a copiar esto. Vamos a moverlo por acá. Esto vamos a trasladar hacia el costado. Esto lo vamos a eliminar porque no es lo que yo quiero mostrar, sino es con la bobina lo que yo quiero mostrar acá. Bien. Ahora, para que no me quede tan cargado en la pantalla, ¿no es cierto?,
todos los diagramas, voy a remover el de la resistencia. Total, ya sabemos que en la resistencia no existe ningún tipo de desfasaje. Vamos a poner ver en el osciloscopio. Vamos a poner ahí la escala de tiempo está. Vamos a poner mostrar tensión. Vamos a reiniciar y continuar. Bien. Ahora estamos mostrando la fuente, el condensador y el inductor. ¿Ven? La fuente, el capacitor y la bobina. Y si ustedes prestan atención aquí abajo, ¿ven? Una vez que ya se normaliza la simulación, ven que acá la corriente aparece antes de la onda, ven la gráfica, perdón, de la onda que corresponde a la corriente eléctrica aparece antes que la gráfica de la tensión, mientras que aquí la gráfica de la onda que corresponde a la corriente aparece después de la gráfica que corresponde a la tensión. Bien, entonces ahí podemos ver bien cómo en el capacitor la corriente se adelanta y cómo en la bobina la corriente se retrasa. Bien, se ve muy bien acá. Está bastante bueno este simulador ahí. Así que esto yo lo voy a guardar. Bien, lo voy a guardar porque hace un rato yo lo había guardado de otra manera. Obviamente que ahora me gustó cómo quedó, obviamente. Fíjense que para guardar, nosotros dan archivo, salvar como, y aprietan acá en el link este. No se va a guardar un script ahí, un archivito de texto, que no es otra cosa que una serie de órdenes, obviamente, que después lo interpreta acá el programa. Como OK acá. En archivo, salvar como, y hacen clic ahí. Bien, se me va a guardar 2 veces, no importa. Bueno, ahora, esto es lo que ocurre. Bien, ahora viene la cuestión de los cálculos. ¿Bien? Vamos a calcular justamente la impedancia RC y la impedancia, vamos a hacer lo siguiente para mostrar la RC y la RL. Esta página es buenísima, ¿bien? hyperphysics.rl.gsu.edu, ¿bien? Voy a dejar el link a lo que es el índice de la página principal. Tiene muchas cosas. El problema es que hay que tener paciencia, ¿no es cierto?, a la hora de navegarla, porque, ¿no es cierto?, tiene muchos conceptos ahí y está bastante bien desarrollado. El problema es que es mucho, no tiene un índice que sea intuitivo. Es como navegar dentro de un libro con links, más o menos, pero eso no quita de que está buena la página para investigarla. ¿Bien? Tiene cosas muy buenas. Se lo voy a guardar acá. ¿Bien? Como pasarlo el link. En este caso, cuando habla acá de lo que es impedancia, pero arranca obviamente en la parte de lo más básico de electricidad. Otra cosa que he encontrado, nosotros es una calculadora de reactancias, ¿bien? Y acá tengo los valores que estuve utilizando. ¿Ok? La fórmula para calcular las reactancias para lo que es el capacitor es 1 dividido 2pi por la frecuencia y por el valor capacitivo. Para lo que es una carga inductiva es 2pi por la frecuencia por el valor en henrios, ¿no es cierto?, el valor inductivo de esta bobina. ¿Ok? Igual lo podemos calcular, no es tampoco un trabajo de otro mundo. Calculemos la impedancia, bien, la reactancia, mejor dicho, de la bobina.
tenemos 2 pi por nuestra frecuencia, que es 50 Hz, estamos utilizando una frecuencia de 50 Hz, por un henrio, que es el valor de la bobina, ¿ven? El valor inductivo. Y se me está dando 314,159, exactamente como lo ha calculado acá esta calculadora. Y de hecho, justamente todos estos cálculos matemáticos es lo que utilizan los simuladores para poder simular un comportamiento similar a lo que es la realidad. ¿Bien? Lo más fiel posible a la realidad. Así que tenemos acá nuestro valor de 314,159. ¿Bien? Podemos redondearlo a 314,15. A su vez, calculemos ahora el del capacitor. Es 1 dividido 2pi por 50, que es la frecuencia, perdón, acá, por el valor capacitivo, que es 10 microfaradios. Acuérdense de que la fórmula utiliza la unidad principal, o sea, el faradio. Por lo tanto, para poner 10 microfaradios vamos a escribir 10 elevado a la menos 6. Bien, 10 microfaradios. Elevado a la menos 6. Cerramos paréntesis y aquí estoy poniendo acá algo que está mal. A ver, sí, ahí estoy cometiendo un error ahí. Bien, 2 pi por la frecuencia. Bien, estaba mal escrito. Si quieren podemos hacer esto por 10 por 10 elevado a la menos 6. Ahí está. Bien. Bueno, 318,30 ohms. Bien, esa sería la reactancia del capacitor. Bien, estaba mal escrito obviamente acá. Es 10 por 10 a la menos 6 para poner, ¿no es cierto?, esta expresión ahí en microfaradios. ¿Ok? 10 microfaradios. Sería la forma correcta de escribirla. ¿Ven? La primera vez ahí metí la pata. Y si vemos acá en la calculadora, esta nos da 318,31. Bueno, prácticamente lo mismo. ¿Bien? Bueno, debe haber redondeado justamente ahí. Entonces utilicemos esos valores: 314,15 y 318,31. ¿Bien? La forma correcta, acuérdense, de escribir sería esta. ¿Bien? Depende de la calculadora, porque por ahí esta calculadora tiene cierta complejidad. La calculadora científica, ¿no es cierto?, ya utiliza otra expresión para escribir esto, ¿no es cierto? Una cosita que es e a la menos tanto, ¿no es cierto?, para escribir esa notación. Es una notación científica, bien. Bueno, no en realidad notación científica, pero sí una forma más fácil de escribir la notación que expresa que es una subdivisión, ahí, una subunidad. En este caso, lo que es el micro se escribiría de esta manera. ¿Bien? Pero bueno, depende de cada calculadora cómo se expresa, digamos, ese exponente. ¿Bien? Bueno.
Entonces ya sabemos ahí cómo calcular las reactancias de cada uno de los elementos. Eso quiere decir que el valor ómico de ese capacitor va a ser 318,31 y de la bobina será 314,15. ¿Estamos? Bien, son valores muy cercanos ahí. Pero, acuérdense ahí, esa impedancia, está el grafiquito acá, esa impedancia vendrá a ser solamente de la parte del capacitor. Bien, para sacar la impedancia total del circuito tenemos que hacer este cálculo. En el caso del capacitor, en el caso de la bobina, lo mismo. Tenemos que hacer ese calculito para sacar la impedancia total. Fíjense en cómo sería la gráfica. Ahí vemos que la corriente está retrasada, que vemos que la corriente está adelantada con respecto a lo que es la tensión. Con el diagramita este fasorial ahí. Bien, ¿qué más tenemos acá? No vamos a entrar en el tema de los fasores, ¿no es cierto?, y de gráficas, sino que nos vamos a concentrar en el simulador nada más. A esto yo lo voy a sacar de acá, bueno, porque tenía ese de 10 ahí, ese capacitor de 10 microfarads. Vamos a parar esto para que no ande tan lento. Vamos a sacar y vamos a limpiar un poco lo que es la gráfica. Vamos a dejar acá solamente lo que es la parte esto de el inductor, ¿no es cierto?, la bobina, ¿no es cierto?, y la fuente. Bueno, ya saben ahí, vamos a mostrar también acá lo que es tensión. Disculpen que hubo un ruidito ahí con el micrófono. Vamos a dejar solamente lo que es tensión para ver cómo está desfasado, no está desfasada, mejor dicho, la corriente con respecto a lo que es la tensión. Y vamos a utilizar ahora el capacitor para corregir, justamente para corregir ese desfasaje. Lo que vamos a hacer entonces es calcular cuál sería el factor de potencia de este elemento, ¿bien?, de esta bobina. Bien, entonces vamos acá, esta otra, en esta otra paginita. Bien, también podemos apelar acá al libro, ¿bien?, Electrotecnia de Pablo Henry San Miguel. Bien, justamente estoy contrastando todo con lo que es el libro. Obviamente que no va a haber problemas entre lo que muestra la página con respecto a lo que es el libro, porque a esta altura de la vida, ¿cierto?, ya el de andar poniendo cosas que no tienen rigor científico en internet, digamos, ya ha quedado bastante en desuso, y al menos lo que tiene que ver con la ciencia y la técnica. Hay muchas páginas que son muy fieles a la realidad, quizás son incompletas o mal explicadas, pero toman la fuente de los libros. Ya vieron que hasta los mismos libros pueden tener errores, por eso hay que contrastar la información entre una cosa y la otra en varias fuentes, pero lo que en este caso de los cálculos está bien, así que no hay problema de ver acá en una página que podemos tomar como algo serio y confiable. Bueno, triángulo de las potencias en lo que es alterna, con la corriente alterna,
Fíjense que tenemos una potencia activa, una aparente y una reactiva. La potencia reactiva es la sumatoria entre lo que es la potencia inductiva, bien, la potencia reactiva e inductiva y la potencia reactiva capacitiva, ¿okay? Para hablar con propiedad. Y la aparente sería justamente la sumatoria, pero en este caso una sumatoria vendría a ser no lineal, ¿no es cierto?, sino más bien geométrica, aplicando el teorema de Pitágoras, entre esto, potencias reactivas y potencias activas. Y el coseno de phi, en cierto factor de potencia, que acá está, se calcula dividiendo lo que es la potencia activa sobre la potencia aparente. ¿Y cómo hacemos para calcular todo eso? Bien, habría que ir por partes de nuevo. Ya hemos averiguado justamente cuánto vale el valor reactivo, tanto de lo que es, vamos a dejar esta imagen, bien, hemos calculado el valor reactivo de lo que es la bobina y lo que es el capacitor. Por lo tanto, podemos calcular la impedancia. Bien, en este caso vamos a utilizar este circuito y vamos a calcular lo que es la impedancia de este RL. La impedancia del RL se calcula haciendo este cálculo, que es justamente un teorema de Pitágoras. Tenemos resistencia al cuadrado por el valor reactivo al cuadrado. Bien, ¿qué es este simbolito? Este simbolito de acá, que es la velocidad angular, es esa parte de la fórmula que es 2pi por f. No se asusten cuando vean esto. Este símbolo es igual a 2pi por f. ¿Bien? La velocidad angular que tenemos ahí. O sea que yo, cuando calcule, en este caso la impedancia, esa z, yo voy a utilizar justamente este valor para lo que es, bien, lo voy a redondear ahí, para lo que es la reactancia de la bobina. Bien, entonces tenemos 100 al cuadrado más 314,15 al cuadrado. Si quieren podemos poner paréntesis ahí. Acá también vamos a elevar todo al cuadrado, como dice la fórmula. Ponemos paréntesis y vamos a sacar acá raíz cuadrada. Igual nos da ahí la impedancia total, esta Z, que corresponde a lo que es la impedancia total del circuito que tenemos acá, formada por la bobina y la resistencia. Estamos, acuérdense ahí, ese omega, ¿no es cierto?, que se le llama velocidad angular, no es otra cosa que la parte que corresponde a la fórmula, que es 2pi por f. Bien, bueno, acá habla bastante sobre el tema. Bueno, acá está. Entonces, como ese 2pi por f se va a repetir en todo lo que hagamos, bien, ahí está, ¿ven? Omega igual a 2pi por f. Todo lo que hagamos con estos elementos inductivos y capacitivos, siempre se va a repetir ese valor
y lo podemos directamente expresar como que es omega, ¿bien? Que significa 2pi por f, 2pi por la frecuencia. Bueno, entonces tenemos el valor de nuestra impedancia, que es 329,68 ohms. Bien, acuérdense que la impedancia se mide en ohms. Lo que hemos calculado antes de las reactancias, tanto del capacitor como de la bobina, también se mide en ohms. Bien. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos el valor de lo que es la impedancia. Calculemos ahora lo que es la corriente que circula a través del circuito. ¿Cómo hacemos para calcular eso? Bueno, es fácil, miren. Lo que es la potencia aparente se calcula como V por I. ¿Bien? También se le puede decir U a la tensión. V por I. Para calcular lo que es I, aplicamos justamente la ley de Ohm. ¿Bien? La ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente es igual a tensión dividido la resistencia. En este caso, bien, I va a ser tensión dividido lo que es la impedancia. Bien, no hay mucho secreto con respecto a eso. Tenemos 220 voltios dividido nuestra impedancia, que es 329,68. 329,68 ohms. Y la corriente eléctrica nos va a dar ahí de 0,667 amperes, ¿bien? O 667,3 miliamperes. Bien, esa es nuestra corriente eléctrica. ¿Qué nos dice el simulador? Vamos a escribir acá propiedades, mostrar el valor de pico. Bien, pero nos está mostrando el valor de pico de la tensión, así que pongamos que muestre el valor de pico solamente de la corriente. Y también el valor eficaz, ¿bien? Porque estamos trabajando con valores eficaces. Y efectivamente tenemos ahí 661 miliamperes. Bueno, aproximadamente igual a lo que sería justamente el valor que hemos calculado. A ver, vamos a ver propiedades. Vamos para que muestre solamente el valor eficaz o RMS. Ahí está, mucho más clarito, ¿eh? Bueno, entonces el valor eficaz es justamente el que hemos calculado aquí. No es exactamente igual, pero es aproximadamente igual. Bien, acá tenemos 667 miliamperes y acá tenemos 661. Es prácticamente lo mismo. Bien, no podemos pedir que todo sea exactamente igual, ya que estamos trabajando con simuladores que utilizarán más o menos decimales para tener una mayor exactitud. Nosotros estamos redondeando acá los valores que hemos calculado. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos justamente lo que es esa corriente, ¿no es cierto? Calculemos la potencia aparente, ¿bien? La potencia aparente. Entonces hacemos 220 voltios por le escribamos así justamente. Escribamos acá 0,667. Bien, sería la corriente eléctrica. Y bueno, la potencia aparente es de
46,74 watts. Bien, en este caso no son watts, acuérdense que la potencia aparente se mide en voltio ampere. Bien, es fácil confundirse, fíjense que hasta yo también me confundí, bien, pero la potencia, la unidad de potencia de lo que es la potencia aparente se mide en voltio ampere. Bien, kilovolt ampere también si fuese una potencia mucho más elevada. Bueno, entonces ahí tenemos justamente lo que es la potencia aparente de nuestro circuito. ¿Qué será lo que nos muestra acá el simulador? ¿Nos mostrará potencia aparente? ¿Nos mostrará la potencia activa? Veamos ahí. Mostrar la potencia. Ok. Bien. Fíjense que se está estabilizando esto. Ahí, reiniciar. Ese va a mostrar el valor justamente eficaz de la potencia que se está consumiendo en este circuito. Vamos a aumentar un poquito la simulación para que se estabilice ya en el valor corresponde. Y bueno, ahí está. Nosotros tuviésemos un batímetro que mida la potencia eficaz, a su vez, ¿no es cierto?, la potencia activa, bien, de este circuito, vamos a obtener este resultado, o sea, 43,72 watts o 73, bien, 43,73 watts sería la potencia eficaz y a su vez la potencia activa que consume este circuito, mientras que la potencia aparente sería esto. Perfecto, ¿bien? Nosotros tenemos ya lo que es todo lo necesario para calcular el factor de potencia. El factor de potencia lo podemos calcular teniendo en cuenta justamente la potencia aparente y la potencia eficaz, es decir, ¿no es cierto?, la potencia activa y la potencia aparente. Bien. Ahora el tema es justamente esta parte, bueno, esta parte está acá, tenemos ahí las fórmulas. Ahora el tema sería justamente calcular ese coseno, ¿bien? Ese coseno, ese ángulo. Pero podemos calcularlo de otra manera a todo esto, el ángulo. Bien, ya tenemos justamente el valor este. Podemos calcular el ángulo sin necesidad de hacer todo esto. Pues sí, digamos, podemos llegar a calcular el ángulo sin necesidad de llegar hasta ahí. Ya hemos visto ahí nuestra potencia aparente. Hemos visto que el simulador nos da ahí el valor de la potencia activa, la potencia eficaz activa. Y vamos a ver acá de nuevo, ¿no es cierto?, en el circuito RL, perdón, que podemos llegar a calcular justamente el ángulo, sacando lo que es el arco tangente del valor acá de la reactancia inductiva sobre la resistencia. Bien.
Vamos a ver eso. Vamos a sacar ese ángulo. Y luego van a ver ahí que podemos sacar también el coseno de ese ángulo, el coseno de phi, que es el factor de potencia. Y vamos a llegar a los números que ya hemos visto anteriormente. Bueno, acá tangente a la menos 1 de, acuérdense cuánto valía la impedancia, o la reactancia mejor dicho, de la bobina, que es 314,15. Dividido el valor de la resistencia, que es 100. Cerramos paréntesis, igual. Bien, ahí lo que hemos calculado es el ángulo a través del arco tangente o la tangente a la menos 1. Y acá, ojo con esto, que en las calculadoras a veces eso es diferente, ¿bien? No siempre se escribe de esa manera, a veces lo van a encontrar como arco tangente, o a veces lo van a encontrar como tangente a la menos 1. Y en los celulares creo que aparece, en la calculadora de los celulares aparece así, de esta manera, como tangente a la menos 1. Ese es nuestro ángulo, 72,34 grados. Vamos a redondear a 72,34. Saquemos el coseno de ese ángulo, ¿ven? Coseno de 72,34 grados. ¿Bien? Fíjense que el coseno nos da 0,30. ¿Ok? Bueno. Acuérdense ahora que la potencia activa era la potencia aparente por el coseno. Bien, la potencia activa igual a la potencia aparente por el coseno. Por lo tanto, si nosotros teníamos la potencia aparente de 146,74 volt ampere, y lo multiplicamos por 0,3, que es el factor de potencia, vamos a ver que nuestra potencia activa es de 44 watts ahora. Si ustedes ven de nuevo acá nuestro simulador, prácticamente nos está dando eso. Bien, 43,73 watts. Prácticamente los 44 watts que hemos calculado mediante lo que es fórmula. Bien. Todo lo que estamos viendo acá de las páginas está también perfectamente expresado acá. Palabras más, palabras menos. Bien, está expresado perfectamente acá en el libro. Así que no hay ningún problema, ¿verdad? Que le podemos subir de nuevo este librito. Vamos a subir ahí en la página después. Pero igualmente de acá podemos sacar bastante información fiel a la realidad. Bueno, entonces ya tenemos ahí, ¿no es cierto? Hemos calculado ya la impedancia que corresponde a ese circuito RL. La impedancia nos da 329 ohms. ¿Bien? Para ser un poquito más exacto, la impedancia nos da 329,68 ohms. Calculamos la potencia aparente, calculamos ya la corriente eléctrica, calculamos ya la potencia aparente, calculamos ya la potencia activa y calculamos el factor de potencia, que es igual a 0,3, un factor de potencia muy pobre. Factor de potencia muy pobre. El factor de potencia, por lo menos, ¿no es cierto?, debería ser de 0,85, 0,86, 0,9. Si es igual a 1, sería mucho mejor. Bien.
pero bueno, no se puede pedir ese nivel, digamos, de perfección, ¿no? Pero podríamos hacer que ese factor de potencia mejore. Lo podremos corregir. Lo podemos corregir utilizando justamente un capacitor ahí. Vamos a obviar, ¿no es cierto?, lo que es el comportamiento del RC, ¿bien? Porque el RC obviamente también nos va a dar potencia aparente, nos va a dar también el tema de la impedancia, el de la reactancia misma del capacitor, porque ahora lo vamos a calcular igual ahí, pero vamos a obviar el circuito de RC y vamos a utilizar este capacitor para corregir justamente el ángulo de desfasaje que podemos ver acá entre lo que es tensión y corriente. ¿Bien? Vamos a utilizar este capacitor para corregir ese factor de potencia. Lo que vamos a hacer entonces es hacer que esta gráfica amarilla, ¿no es cierto?, que corresponde a la corriente, esté prácticamente en fase con la gráfica verde, que es de la tensión. Bien, vamos a parar esto un cachito y vamos a ver. Yo ahí tengo justamente un capacitor de 10 microfarads. ¿Cómo hacemos para corregir el factor de potencia? Bien, vamos a detenernos acá en estas fórmulas. Ya sabemos cómo calcular la potencia aparente en voltiamperes, sabemos cómo calcular la potencia activa, o bien cómo sacar el factor de potencia. Vamos a sacar ahí la potencia activa. Ya también podemos calcular de esa manera el factor de potencia. No lo hicimos, ¿no es cierto?, pero si lo hacemos nos va a dar exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros le hemos calculado el factor de potencia mediante la aplicación de otra fórmula, ¿no es cierto?, calcular el ángulo de desfasaje utilizando la tangente a la menos 1 para sacar el ángulo y luego con el ángulo sacar el coseno. Podríamos haber hecho directamente nuestra potencia activa, que ya la habíamos medido, ¿no es cierto?, que era alrededor de 44. La habíamos medido con el simulador, que era 43,73. 43,73 watts. Y lo dividíamos en los 146,74 voltio amperes de la potencia aparente. Y nos da 0,29,8. Bien, prácticamente los 0,3 que ya habíamos calculado mediante otro procedimiento. Bien, tampoco no nos da muy diferente. Nosotros hacemos 44 dividido 146, bueno, .74, bueno, nos va a dar los 0,3 también, nosotros prácticamente, porque estamos redondeando todo, así que no nos va a dar exacto. En síntesis, bien, utilizamos un factor de potencia de 0,3, bien, así como hemos calculado utilizando este procedimiento: sacar el ángulo primero, luego sacar el coseno. Bien, y además lo hemos redondeado. Bueno, ¿qué más podemos hacer acá? Estas son las fórmulas que corresponden a lo que es, bien, el cálculo del triángulo este de potencia. No nos interesa tanto porque ya hemos calculado todo lo que nos hacía falta. Lo que nosotros queremos hacer ahora es corregir ese factor de potencia. Vamos a corregir el factor de potencia. Mejorar ese coseno del phi. Vamos a mejorarlo. Vamos a tratar de llevarlo a 1. Fíjense que para sacar la potencia reactiva, Q, que ahora la vamos a necesitar, tenemos que hacer S por el seno del ángulo. Miren cómo calculamos, ¿no es cierto?, la potencia
reactiva ahí del capacitor, ¿ven? O cómo vamos a hacer para mejorar ese factor de potencia, ¿bien? Vamos por parte, ¿bien? Si lo queremos hacer conociendo cuál sería la potencia, tenemos que utilizar esta fórmula. Bien. Potencia reactiva del capacitor dividido esto, tensión al cuadrado por 2pi por F por 10 a la menos 6, para calcular el valor de la capacidad del condensador o capacitor en microfarads. Acá hay un desarrollo, no vamos a detener mucho en esto, de por qué se llega a esa fórmula. Pero en síntesis nos interesa esto a nosotros. Para calcular el valor del capacitor en microfaradios necesitamos esta fórmula y nada más. Bien, acá P es la potencia activa del circuito, que van a ser los 44 watts. La tangente 1, no sé si se ve bien, lo voy a aumentar un poquito. La tangente 1 sería la tangente del ángulo de 72,34 grados, ¿bien? La tangente del ángulo que tenemos aquí, bien, en el circuito RL, que ya habíamos calculado. Y la tangente 2 será la tangente del ángulo al cual nosotros queremos llevar nuestro sistema. ¿Bien? Es decir, la tangente de 0. ¿Por qué? ¿Bien? ¿Por qué de 0? Vamos un poquito más arriba en esta página. ¿Bien? Para sintetizar un poco el por qué. Fíjense en que los factores de potencia, por acá estaban, ¿no es cierto? Un factor de potencia de 1 es igual al coseno de 0. Bien, nosotros queremos llevar el factor de potencia a lo más perfecto que pueda haber, que es que sea igual a 1. Por lo tanto, el ángulo de desfasaje tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces tiene que ser la tangente de 0. Nosotros queremos llevar al nivel de perfección nuestro sistema. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo. Aclaro acá. U al cuadrado viene a ser los 220 voltios al cuadrado. Y omega, acuérdense que es la partecita de la fórmula que es 2pi por frecuencia. ¿Estamos? Vamos a hacer ese cálculo. Bien. Potencia activa. Acá tenemos, vamos a poner paréntesis, 44 watts. Bien, redondeando, 44 watts. Por, vamos a abrir de nuevo un paréntesis, la tangente del ángulo 72,34. Tangente de 72,34. Menos tangente de 0. Bueno, no esa tangente, sino, a ver, vamos a borrar acá. Borramos todo, ¿eh? Tangente del ángulo 0. ¿Por qué del ángulo 0? Porque nosotros queremos un ángulo de desfasaje igual a 0. Bien, que sea perfecto. Bien. Por 10 a la 6, que es para obtener el resultado en microfaradios. Es decir, por 10, ahí se borró el paréntesis, por
10 exponencial a la 6. Bueno, cerramos paréntesis. Y todo eso tiene que ir dividido. La tensión está de 220 voltios al cuadrado por omega, que es igual a 2 pi, por la frecuencia, que es igual a 50 Hz. ¿Bien? Sé que las fórmulas cuando se trabaja con este tema son largas, bastante tediosas, pero bueno, tampoco no son tan complicadas de entender. Simplemente es tener conocimiento de qué es lo que se está calculando. En este caso estamos calculando el capacitor, el valor del capacitor que vamos a necesitar para corregir nuestro factor de potencia y llevarlo a un valor igual a 1, que corresponde a un ángulo de desfasaje igual a 0. O sea, vamos a evitar totalmente que se desfase la tensión con respecto a la corriente en el sistema que tenemos ahí formado por una fuente de tensión alterna y una bobina. Le vamos a agregar ahora un capacitor para que el ángulo de desfasaje sea igual a 0. Igual a 9,08 microfaradios. ¿Ok? Por eso justamente yo tenía ahí un capacitor de 10 microfaradios. ¿Bien? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Veamos si la teoría y todos los cálculos que hemos hecho son ciertos. Coloquemos el capacitor este de 10, aunque ya sabemos que en realidad tiene que ser de 9,08, no importa, eso lo podemos corregir ahí sobre la marcha. No tendría por qué dejarlo, ¿no es cierto?, al interruptor este, pero bueno, lo voy a dejar ahí simplemente porque me gusta. Bueno, he quitado el interruptor que estaba antes y he colocado ahora un amperímetro, así podemos ver qué es lo que sucede. ¿Bien? Voy a sacar eso también ahí. Lo que ocurre acá es que evidentemente, fíjense, al tener ahí el capacitor de 10 microfaradios, fíjense lo que ha sucedido ahora con la tensión y la corriente. El desfasaje ha desaparecido, ¿ven? Antes podríamos observar que al no tener justamente el capacitor, teníamos un desfasaje entre tensión y corriente. ¿Bien? Y a su vez, bueno, eso producía un efecto perjudicial en lo que es el factor de potencia. Tenemos un factor de potencia muy pobre de 0,3. Al colocar un capacitor para corregir ese factor de potencia, vemos que ese desfasaje prácticamente desaparece. En este caso desaparece. ¿Bien? Aunque el cálculo nos dio 9,08 con un capacitor de 10 microfaradios, funciona perfectamente. ¿Bien? Yo creo que el valor correcto sería 10 microfaradios y que el cálculo nos da 9,08 por el simple hecho de que hemos obviado algunas cuestiones de lo que es los decimales. ¿Bien? Eso nos ha hecho que tengamos un valor un poquito diferente. Bueno, fíjense que si yo cambio el valor del capacitor, justamente se me modifica lo que es la gráfica. Obviamente sale cualquier cosa ya. Bien, se modifica de nuevo el ángulo de desfasaje, por lo tanto cambia de nuevo lo que es el valor del factor de potencia. Y lo vamos a dejar ahí en 10. Y vamos a ver ahora que justamente, vamos a reiniciar, aumentamos el valor de la simulación, bien, aceleramos la simulación y podemos ver entonces que
la corriente que nosotros estamos consumiendo es de 2,2 amperes. Veamos acá el cálculo. ¿Bien? 220 voltios dividido 100 ohms nos da 2,2 amperes. ¿Bien? Se estará comportando el circuito como si yo solamente tuviese la resistencia, porque los efectos entre lo que es la bobina y el capacitor se anulan entre sí, dejando como único elemento que consume potencia a la resistencia. ¿Bien? Lo que quiere decir que la potencia reactiva de estos dos elementos se está anulando entre sí, y eso es lo importante de lo que hemos hecho. Corregir el factor de potencia significa hacer que la potencia reactiva del capacitor y de la bobina se contrarresten entre sí. Por lo tanto, me quedaría como que el circuito está consumiendo solamente potencia activa de la red. Porque, fíjense, hemos llevado el ángulo ese de desfasaje de 72 grados, lo hemos llevado a 0. Por lo tanto, el factor de potencia lo hemos llevado de 0,3 a 1. Hemos perfeccionado nuestro circuito para que solamente consuma potencia activa. ¿Para qué necesitamos hacer eso? Y bueno, tiene sus aplicaciones, de las cuales no vamos a hablar ahora. ¿Bien? Vamos a quedar con esto, en que hemos mejorado nuestro factor de potencia. Fíjense ahora cuánto sería la potencia activa: 484 watts. Veamos qué nos dice nuestro simulador ahí. Propiedades, mostrar la potencia consumida. Acuérdense que esto siempre muestra la potencia eficaz y la potencia activa. Ok. Y bueno, prácticamente tenemos eso, 400,83,99 watts. Bien, fíjense cómo hemos mejorado nuestro circuito, de tener una potencia activa muy pobre, porque era muy pobre nuestra potencia activa anteriormente, era solamente de 44 watts. Prácticamente 44 watts. Gracias a la mejora del factor de potencia hemos logrado que sea de 484 watts, porque, les vuelvo a repetir, es como si solamente la resistencia sea la que está consumiendo potencia ahí. Bien, la verdad que esto está muy bueno, ¿no es cierto?, para ver justamente y visualizar ahí cómo se comportan los circuitos, poder ver de manera gráfica lo que es la tensión y la corriente, cómo se produce el desfasaje, cómo corregimos el desfasaje. ¿Bien? La verdad que espero que les haya gustado a ustedes también, tanto como a mí, ¿no es cierto?, que por ahí uno se marea con tanta fórmula y con tanto número, pero teniendo nosotros las fórmulas y teniendo un simulador, nos resulta mucho más fácil de entender, que esa es la gran cuestión de esta clase: poder entender y visualizar cómo se comportan estos circuitos, en este caso RLC. Bien, ¿para qué nos puede servir un circuito de RLC? Bueno, para poder corregir el factor de potencia. Vamos a hacer otro trabajo, ¿no es cierto?, de corrección de factor de potencia, pero ya sabemos qué es el efecto que produce el capacitor cuando tenemos un circuito con bobina, o al revés, qué es lo que produce la bobina si tenemos un circuito con capacitor. En síntesis, si los valores son adecuados, podemos ver que el efecto reactivo de uno se elimina con el efecto reactivo del otro. Bien, podemos perfeccionar nuestro factor de potencia y llevarlo, ¿no es cierto?, a un valor adecuado, que sería el 1. Bien, el factor de potencia igual a 1. Obviamente que en la realidad eso es un poquito más complicado de lo que hemos hecho acá, pero yo digo que no es imposible. Bueno, de nuevo, ¿no es cierto?, recomendando utilicen
utilicen el simulador si les interesa. Bien, yo creo que es muy interesante. Utilicen la calculadora esta de reactancias si les sirve. Pueden consultar algunas páginas, ¿no es cierto? Pueden consultar esta otra, la Hyperphysics, el libro también. Yo lo voy a subir esto si hace falta, de electrotecnia, un libro bastante completo y bastante sencillo de entender, que seguramente lo deben conocer ahí. Bueno, chicos, entonces yo me despido. Yo voy a subir esto en YouTube. Bien, lo voy a editar obviamente por el tema ese del audio, que me ha complicado un poco. Pero bueno, espero que se escuche bien y que no haya tenido ningún tipo de inconveniente. Hasta luego, chicos, espero que les haya gustado.